John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme proa hacia el cielo, y luego se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. 5 días antes, mientras este zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando el Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado. La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en 6 barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el Polo Norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del Callejón de los Icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. «Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un iceberg para reabastecernos», se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante. Para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa, esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban, pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera. Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño. La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando hasta contener todo el contenido humeante. Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado. No para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso transatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad. Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo, no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido.
John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. 2 días más, solo 2 días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano, apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente!, Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, virando a babor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de babor, perforando el costado del casco con un desgarro de 1 metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, 6 de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran 4 compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas 1 hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente: «Cállate», dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio. El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo. Hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2.224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1.178, apenas la mitad de la gente. A las 11:40 p.m., el Titanic hizo contacto con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos, como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente 3 horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación.
Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí, había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo, y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados. John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre $1,000 y $1,500 al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase, pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea, pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1:27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia. Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 p.m., pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los 5 carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. 5 minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana 3 veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda, o como dicen en el negocio, girar a estribor, para hacer que los motores retrocedieran, pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2:20 a.m., con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1,178 personas, del total de más de 2,200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro. Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0:20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante.
No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas. En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase, y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir. Los 5 carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se hundía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. Marge fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0:45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los 8 cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12:55 am, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con 2 pasajeros masculinos saltando a bordo. 5 minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones. Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1:30 am, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de Marge se detuvo 3 minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó 3 horas en llegar. Marge no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las 2 hijas de Marge y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional. Marge fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco, y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30,000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3,000 pasajeros y tripulantes. En ese momento era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova.
Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimentos de casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prinz Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015 una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Pero el iceberg continuó su camino, dejando perplejos a algunos testigos y derritiéndose lentamente en el agua circundante. Desaparecería por completo antes de fin de año. Es el 10 de abril de 1912, un soleado día de primavera. Eres uno de los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Justo cuando el barco está a punto de partir de Southampton, imagina la emoción de todos, el aire fresco de primavera, los sonidos del mar. Estás paseando por la cubierta más alta del Titanic cuando ves varios botes salvavidas. Cuando empiezas a contarlos, recuerdas la capacidad del barco. Es de poco más de 3,000 personas. Espera, ¿hay suficientes botes salvavidas para todos a bordo? Veamos los números. El Titanic podría llevar un total de 64 botes salvavidas, un número que fácilmente podría haber ayudado a salvar a todos los pasajeros a bordo. El diseñador en jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con 48 botes salvavidas, pero el Titanic terminó con solo 20. El hecho de que este número de botes salvavidas no fuera suficiente para todos los pasajeros no era ilegal en ese momento. Esto se debió a que la cantidad de botes salvavidas requeridos se calculó en función del tonelaje de un barco, no de su capacidad de pasajeros. Hablando del Titanic, esta cantidad de barcos se eligió por razones estéticas, para que las cubiertas lucieran menos atestadas para los pasajeros de élite y clase alta. Después de que se tomó la decisión final sobre los botes salvavidas, Carlisle renunció a su trabajo. Los paseos de los pasajeros por las cubiertas del Titanic eran agradables a la vista, pero ¿valían la pena? En 2012, un siglo después del naufragio, se descubrieron nuevos documentos relacionados con la escandalosa falta de botes salvavidas. Parece que un inspector de seguridad llamado Maurice Clark propuso agregar al menos 10 botes salvavidas 5 horas antes de que el barco zarpara. Pero como los dueños del barco querían salir a tiempo, su petición fue pasada por alto. También se advirtió que, a menos que mantuviera este secreto, sería despedido. En retrospectiva, si los propietarios hubieran seguido su consejo, unas 700 personas más podrían haber sobrevivido esa noche. Los 20 botes salvavidas que realmente llegaron a bordo podrían haber transportado hasta un tercio de los pasajeros, incluso a su máxima capacidad. Pero trágicamente, algunos de ellos se lanzaron al agua con solo 12 personas, cuando podrían haber salvado fácilmente hasta 65 cada uno. Para empeorar el desastre, los miembros de la tripulación del Titanic no estaban debidamente capacitados en el uso del equipo de lanzamiento de botes salvavidas. Es por eso que los botes fueron lanzados lentamente, de manera incorrecta y a veces sin la supervisión adecuada. De los 20 botes, solo 18 se pusieron a flote correctamente. Además, los pasajeros no fueron informados sobre las medidas de seguridad. Un simulacro de botes salvavidas debería haber tenido lugar el 14 de abril, pero el capitán finalmente canceló el evento. Uno de los tantos mitos que rodean al Titanic y su catastrófico final también está relacionado con la falta del número necesario de botes salvavidas. No había ninguna ley marítima en ese momento que dijera que las mujeres y los niños deberían subirse primero.
pero era una costumbre universalmente aceptada en situaciones como un naufragio. Poco después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, comenzaron a correr rumores. Se decía que algunos hombres desesperados habían recurrido a disfrazarse de mujer en esos momentos finales antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Querían conseguir un lugar en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los pasajeros masculinos del Titanic haya hecho esto. En cualquier caso, ¿qué pasó con esos 20 botes salvavidas que estaban a bordo del Titanic después de que el barco chocara contra el iceberg? Lo que sí sabemos es que todas estas embarcaciones fueron desplegadas entre las 00:40 y las 2:15 horas, con un total de 718 personas a bordo. Cuando fueron rescatados por el RMS Carpathia alrededor de las 4 a.m. del mismo día, solo quedaban con vida 705 personas. La tripulación del RMS Carpathia tardó más de 4 horas y 30 minutos en recoger a todos los pasajeros y 13 de los botes salvavidas. Esto fue todo lo que se le permitió llevar al barco de rescate. El resto de los botes, ahora vacíos, quedaron a la deriva en el mar. Los que sí fueron rescatados, luego fueron devueltos a White Star Line, la compañía naviera británica que operaba el Titanic. Curiosamente, después de ser devueltos, parecen haber desaparecido de los registros oficiales. La última imagen jamás tomada de los 13 botes salvavidas supervivientes fue cuando los descargaban en el puerto de Nueva York. Triste e irónicamente, allí es donde se suponía que el Titanic estaría el 18 de abril de 1912. A los botes salvavidas se les retiraron sus placas de identificación del Titanic o de cualquier otra marca que pudiera haberlos vinculado al barco. Algunas fuentes afirman que los botes finalmente fueron destruidos. Pero, ¿esto realmente era la verdad? El destino de un bote salvavidas en particular ha sido fuente de mucho debate. El bote plegable A, el último en abandonar el barco, fue recuperado por el RMS Oceanic, un mes después del accidente. En ese momento estaba a unos sorprendentes 322 kilómetros del lugar donde se había hundido el Titanic. Además, en el barco había un anillo de matrimonio grabado con las palabras Edward to Gerda. Un triste mensaje para una pareja que se perdió en el mar después de lograr escapar del Titanic que se hundía. Posteriormente identificados como Edward y Gerda Lindell, la pareja viajaba de Suecia a los Estados Unidos para mudarse. Algunas historias afirman que el señor Lindell, de hecho, llegó al bote plegable A, pero su esposa no tuvo tanta suerte. Ninguno fue visto nunca más, y el anillo de bodas finalmente fue enviado al padre de Gerda. La recuperación del bote plegable A se registró tanto en fotografías tomadas por la tripulación a bordo del RMS Oceanic, como en un relato detallado escrito a mano por un compañero de viaje. Afirmaron que el bote salvavidas se parecía más a un trozo de madera arrastrado por las olas que a un bote. Y el primer bote salvavidas que partió del Titanic fue el bote salvavidas número 7. Fue apodado el bote salvavidas de los millonarios. Se rumorea que los 12 pasajeros a bordo podrían haber sobornado a la tripulación para remar hacia un lugar seguro, en lugar de permitir que otros lo usaran. En 2015, algunos de los artículos recuperados de este bote, incluidos un menú de almuerzo, un boleto y una carta de uno de los pasajeros, fueron vendidos por hasta $70,000 por un subastador de Nueva York. Poco después de la catástrofe del Titanic, se hizo obligatorio que todos los barcos estuvieran equipados con suficientes botes salvavidas para transportar a los pasajeros y a la tripulación. Es más probable que los botes salvavidas del Titanic, siendo un equipo relativamente nuevo en ese momento, fueran reacondicionados para ser usados en otros barcos, como el RMS Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. Algunos de ellos pueden haber sido vendidos a colecciones privadas o incluso dejados para pudrirse. Después de todo, se consideraban una fuente de mala suerte y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a volver a utilizarlos en otros barcos. Por desgracia, toda la información sobre su paradero es difícil de confirmar ahora. Nunca se dio ninguna declaración oficial de los propietarios de los botes salvavidas después de su rescate. Pero aunque no parece haber quedado nada de los botes originales, existen algunas réplicas de tamaño completo en exhibición en museos en Falmouth, Inglaterra, y en Belfast, Irlanda del Norte. Uno de los pocos botes salvavidas supervivientes de White Star Line no pertenecía, de hecho, al Titanic, pero tenía una sorprendente conexión con el barco. Este bote restaurado es el salvavidas 6 del RMS Oceanic, que ayudó a recuperar el bote salvavidas plegable C del Titanic. Se decía que era propiedad de un coleccionista privado, pero al igual que los botes salvavidas del Titanic, no sabemos nada sobre su ubicación hoy en día. En cuanto a las placas de identificación y otras marcas de los botes, la White Star Line parece haberlas conservado, porque algunos de estos artículos fueron posteriormente subastados y vendidos a coleccionistas interesados. Incluso Rick Springfield supuestamente consiguió una de las placas de identificación.
Y ya faltaba una placa de identificación en particular cuando los empleados de White Star Line llegaron a los botes salvavidas. Era la placa de identificación del bote número 8, que había sido tomada por un marinero llamado Thomas Jones. Más tarde se la regaló a otro sobreviviente del Titanic, la condesa de Rhodes, junto con una carta reconociendo el vínculo que formaron la noche del naufragio. Se puede encontrar otros artículos similares en exhibición en diferentes museos, como el Museo y Centro de Artes de Learn, en Irlanda del Norte, o la Galería de Arte y Museo de la ciudad de Worcester. Para ser honestos, algunos expertos afirman que incluso si hubiera habido más botes salvavidas a bordo del Titanic, simplemente no habría habido suficiente tiempo para desplegarlos a todos. Así de severo fue el impacto. Muchos investigadores dicen que todo sucedió tan rápido después de que el barco chocó contra el iceberg, que es sorprendente que tantos pasajeros lograran sobrevivir. ...14 de abril de 1912... La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá, necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 am, el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie.
Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios.
También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó de Inglaterra. Pero esa no era la presentación de un barco normal. El Titanic fue el transatlántico más grande jamás construido en ese momento. Tenía 270 metros de largo, casi el tamaño de 3 campos de fútbol. Y medido desde el casco hasta la parte superior de las chimeneas, el barco tenía una impresionante altura de 53 metros. Ese es el tamaño de un edificio de 17 pisos. Considerado insumergible, se necesitaron 3.000 trabajadores durante casi 3 años para construirlo. Pero apenas 4 días después de su primer viaje, a las 11:40 p.m., chocó con un iceberg y se perdió bajo las olas del Océano Atlántico. El barco tardó solo 2 horas y 40 minutos en hundirse. Y de los más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, solo sobrevivieron 706. El naufragio permaneció perdido durante otros 73 años, ocultando sus muchos secretos dentro de las gélidas aguas del Atlántico. Y si no fuera por un hombre cuya vida entera la había dedicado a explorar el mar, el barco gigante podría haber permanecido perdido por mucho más tiempo. Ese hombre era Robert Ballard. De niño, Ballard estaba obsesionado con el océano. Esta fascinación comenzó cuando solo tenía 12 años. Fue entonces cuando vio una adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Lo tenía todo para despertar la imaginación de un joven, desde aventuras y extrañas criaturas hasta un poderoso vehículo submarino llamado Nautilus. Podría viajar a cualquier lugar del mundo al que quisiera ir. A partir de ese momento, la vida en tierra firme ya no estaba en el futuro de Ballard. Cuando tenía 23 años, fue asignado al grupo de inmersión profunda. Allí, ayudó a desarrollar técnicas para buscar en el fondo del océano. Su mayor logro fue la creación de Alvin. Era un submarino pequeño y fácil de maniobrar, que podía transportar a 3 personas. También presentaba un brazo mecánico externo, diseñado para recolectar muestras bajo el agua, mientras la tripulación permanecía segura y seca en el interior. El submarino Alvin rápidamente demostró ser útil para una variedad de tareas. Por ejemplo, una vez se utilizó para rastrear un avión que se había estrellado en el mar. Pero el submarino experimentó una serie de contratiempos. En un caso, fue atacado por un pez espada, lo que provocó que resurgiera rápidamente. El animal, aún atrapado en la parte exterior del submarino, se convirtió en la cena de esa noche. Y en octubre de 1968, el submarino estaba siendo sumergido en el agua cuando los cables que lo sujetaban se rompieron, enviándolo al fondo del océano junto con 3 miembros de la tripulación a bordo. Y debido a que el pequeño aparato todavía estaba abierto, inmediatamente se llenó de agua y rápidamente comenzó a hundirse. Afortunadamente, la tripulación logró escapar, pero Alvin ya no estaba. El mal tiempo obstaculizó múltiples intentos de recuperar la embarcación. No fue hasta el año siguiente que finalmente fue devuelto a la superficie. Con el tiempo, Alvin mejoró. Su casco fue fortalecido con titanio, lo que le dio una calificación de profundidad más alta, haciéndolo aún más adecuado para la exploración oceánica. El submarino especializado sería útil en muchas de las más de 100 expediciones de Ballard. El hombre fue uno de los primeros en explorar una cadena montañosa submarina, llamada Meseta Mesoatlántica en el Océano Atlántico. Cuando encontró respiraderos térmicos en el Rift de Galápagos a finales de los años 70, ayudó a descubrir y documentar el proceso de quimiosíntesis.
Esa es una síntesis química complicada de la energía de los alimentos por parte de las bacterias. Pero su mayor descubrimiento aún estaba por llegar. Ballard afirmó que nunca había sido un fanático del Titanic, pero eventualmente se obsesionó con encontrar el barco, después de ver a otros exploradores intentarlo y fallar. Como él dijo, el Titanic era claramente el gran monte Everest en ese momento. Muchos otros lo habían intentado, muchos que pensé que habrían tenido éxito o que deberían haberlo tenido, pero no lo lograron. Ballard comenzó a pensar en encontrar el barco ya en 1973. Y 4 años después, lo intentó. Usó el buque de salvamento de aguas profundas Seaprobe, que era un buque de perforación equipado con cámaras y sonar. Pero se vio obligado a rendirse cuando se rompió la tubería de perforación. Simplemente no era su momento. A principios de los años 80, un petrolero de Texas llamado Jack Grimm intentó encontrar los restos del naufragio en 3 ocasiones diferentes. Una vez, Grimm estaba justo sobre el Titanic, pero su equipo no pudo detectarlo. Eso es lo que llamamos mala suerte extrema. Ballard solo estaba esperando su momento. Necesitaba un plan y algo de ayuda. El primer problema fue llegar al fondo del Atlántico. Lo más abajo que había viajado antes era 6.100 metros, y este viaje le llevó 3 horas, y eso no incluía el camino de regreso. Ballard sabía que podía usar a Alvin, ya mejorado con un casco de titanio para soportar la presión del océano. Pero también necesitaba algo que no requiriera que él viajara allí. Un submarino a control remoto, sin piloto, sería ideal. Pero primero tendría que crear uno. Se acercó a las autoridades con la esperanza de que proporcionaran fondos para su proyecto, y aunque los funcionarios no tenían interés en el Titanic, estaban dispuestos a ayudar. Pero había trampa. Ballard primero tuvo que concentrarse en rastrear 2 submarinos, el Treasure y el Scorpion, que se habían hundido en el fondo del Atlántico en la década de 1960. Las autoridades esperaban estudiarlos para averiguar por qué se habían hundido. También querían saber si podían recuperarse, o si era seguro dejarlos en el fondo del océano. Solo cuando hubiera completado con éxito esta tarea, sería libre de usar el tiempo restante de su contrato para encontrar el Titanic. Sin otras opciones de financiación, Ballard aceptó la oferta. Se puso a trabajar. Primero creó 2 nuevos dispositivos. Argo era un trineo submarino de profundidad con cámara de video sin piloto. Fue diseñado para tomar fotos y grabar videos con una serie de cámaras montadas en él. Podría funcionar a profundidades de hasta 6.100 metros y también podría explorar casi el 98% del fondo del océano. Se suponía que Argo estaba atado a un bote. A medida que el bote se movía, Argo sería arrastrado detrás, flotando justo sobre el fondo del océano. La cámara luego transmitiría imágenes a la superficie. El segundo dispositivo era un pequeño vehículo robótico llamado Jason Jr. También se controlaba de forma remota, lo que permitía a la tripulación dentro de un submarino como Alvin acercarse y fotografiar objetos submarinos. Ballard ya estaba listo. Sabía que tenía que encontrar esos submarinos rápidamente, y no le tomó mucho tiempo. Para su alivio, la búsqueda fue relativamente simple, y pudo cumplir con sus obligaciones con 12 días de margen. Con casi 2 semanas para dedicarse a encontrar el Titanic, se dispuso a explorar el océano. Enfocó la búsqueda cerca de Terranova, Canadá, arrastrando a Argo por el fondo del océano y revisando las imágenes que recopiló. Y después de unos días sin nada, finalmente encontraron placas de casco, remachadas y una caldera. ¿Podría ser esto? Al día siguiente se reveló la gran proa de un barco. El 1 de septiembre de 1985, Ballard y sus compañeros de tripulación se dieron cuenta de que finalmente habían encontrado el famoso barco. El descubrimiento resultó en una mezcla de emociones. Ballard estaba emocionado de ser el primero en encontrar el lugar de descanso final del Titanic, pero también estaba abrumado por el sentimiento de dolor por aquellos que habían sufrido cuando el barco se hundió. Durante los siguientes 4 días, la tripulación exploró los restos del naufragio. Encontraron el nido del cuervo, desde donde se había visto por primera vez el iceberg. Además, finalmente hubo evidencia de cómo el enorme barco se había partido en 2 antes de hundirse, y se encontraron ambas mitades del barco. Había muebles y vajillas,
Y lamentablemente, varios zapatos de cuero de los que no habían llegado a un lugar seguro estaban esparcidos por el fondo del océano. Ballard tuvo éxito donde otros fracasaron y se convirtió instantáneamente en una celebridad en todo el mundo. Uno pensaría que ubicar el Titanic sería suficiente para un hombre, pero no para Ballard. En 2019, asumió el reto de resolver otro misterio: la desaparición de Amelia Earhart. Earhart había intentado ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Desafortunadamente, desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico en 1937. Ni ella ni su avión fueron encontrados. Ballard esperaba que su suerte con el Titanic lo ayudara a encontrar dónde se había hundido Earhart, pero su expedición no pudo encontrar nada. Y aunque Robert Ballard ha encontrado más naufragios que nadie, es solo la punta del iceberg. Se estima que hay más de 3 millones de naufragios en el océano y Ballard solo ha localizado 100 de ellos. Ahora, con más de 70 años, el hombre espera alentar a los jóvenes a continuar con su trabajo de exploración del océano y sus muchos misterios. En 1989 comenzó Jason Learning Project para inspirar a los estudiantes de primaria a dedicarse a las ciencias, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y también tiene su propio barco de investigación llamado E.B. Nautilus, por el nombre del submarino en la novela de Julio Verne. Un merecido homenaje a la historia que inspiró su carrera. En 2017, más de 25 millones de personas se embarcaron en cruceros a lo largo del mundo. Por si no lo sabías, eso es más que la población total de Grecia. Se ha convertido en la opción favorita de los Estados Unidos a la hora de irse de vacaciones. Y es fácil ver por qué subir a un crucero es más popular cada año. Los cruceros también están ganando presencia entre las nuevas generaciones. 2/3 de los millennials y la generación Y afirman que los cruceros son su nuevo tipo de vacaciones preferido. ¿Cómo puede ser? Bueno, veamos. Es fácil de planificar. Una vez a bordo puedes encontrar actividades para todos los miembros de la familia y tienes la oportunidad de visitar varios destinos diferentes en un solo viaje. Una ventaja adicional de viajar en un crucero, puedes conocer varios destinos para un futuro viaje. El entretenimiento a bordo suele ser de primera categoría, lo que proporciona a los pasajeros una sensación extra de lujo, y las comodidades y el alojamiento suelen ser muy confiables, y esto sin mencionar que ofrece a los turistas la sensación de haber alcanzado todo lo que buscan fuera de la oficina. Royal Caribbean International es una de las empresas de cruceros más importantes del mundo. En 2018 contaba con más del 19% del mercado de cruceros. Su flota actual se divide en muchas clases diferentes de barcos, incluyendo la clase Voyager, Radiance y Quantum. La última adición a la impresionante flota fue construida en 2018. El Wonder of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo, dado que este espectacular transatlántico acaba de realizar su viaje inaugural en marzo del 2022. Conozcamos algunas de las increíbles ventajas que ofrece a los pasajeros. En primer lugar, el barco es tan grande que tuvo que dividirse en vecindarios. Es lógico, ya que el Wonder of the Seas tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros. ¿Te gusta Nueva York? Genial, porque cuenta con su propio Central Park, con unas 10,000 plantas que puedes conocer. El Central Park del barco es una característica de todos los barcos de la clase Oasis y es uno de los llamados vecindarios. Veamos otras partes, ¿de acuerdo? Como esta cubierta que incluye una sala de juegos, una tienda de dulces y un bar de deportes. Es ideal para dar largos paseos. En el Wonder of the Seas hay una zona para practicar deportes que cuenta con numerosas piscinas y jacuzzis. En la zona deportiva puedes hacer todo tipo de actividades. Luego está la Royal Promenade, o Promenade si así lo prefieres. Es la calle principal del Wonder of the Seas, con bares, salones y lugares para tomar un café o un lujoso latte. El vecindario de entretenimiento es el punto central de las actividades de ocio del barco. Aquí los huéspedes pueden encontrar un club de comedia, una pista de patinaje sobre hielo y hasta un teatro. La zona de spa y ejercicio es tranquila y cuenta con una gran variedad de tratamientos disponibles. Por cierto, el centro de ejercicios es gratuito, así que no hay excusa para que los pasajeros se salten el día de piernas.
Han agregado una octava zona adicional al Wonder of the Seas llamada Vecindario de las Suites. Es una zona exclusiva y diseñada para los huéspedes que se alojan en las suites. Oh, ya entiendo. Se encuentran en la parte superior del barco. Estos huéspedes tienen miembros del personal designados para ellos llamados Royal Genies. Sí, si frotas una lámpara en tu suite, ellos aparecerán. Nah, es broma. Los genies son similares a los mayordomos y pueden atender a unos pocos camarotes. Por supuesto, la compañía de cruceros quiere evitar que los demás huéspedes hagan varias preguntas a estos miembros de la tripulación y que acaparen su tiempo. Por eso, los genios no llevan etiquetas con su nombre en las zonas públicas. En cuanto a su itinerario, inicialmente el Wonder of the Seas iba a tener su puerto base en China, pero Royal Caribbean decidió trasladar el transatlántico a los Estados Unidos. En marzo de 2022, el barco comenzó su viaje con itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental. En mayo de 2022, el Wonder of the Seas tiene previsto un viaje a Europa con cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona y Roma para sus pasajeros. Los turistas también podrán visitar Palma de Mallorca, España, y Capri, Italia. Cuando termine la temporada de verano, está previsto que el Wonder of the Seas regrese a Florida para ofrecer viajes durante todo el año a partir de noviembre de 2022. Existe un rumor falso que afirma que habrá un nuevo crucero especial para alérgicos y que se llamará Wonder of the Achis. No hay nada de cierto en eso. Es difícil imaginar un barco tan enorme y capaz de albergar tantas comodidades a bordo. A modo de comparación, el Titanic fue el barco más grande de su época, con 270 metros de longitud. El Wonder of the Seas no solo mide 360 metros de largo, sino que también es un 36% más alto y un 34% más ancho. Hablando de botes salvavidas, que es lo que voy a hacer, el Titanic tenía apenas 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocara con el iceberg. Pero el Wonder of the Seas tiene un número aún menor de botes salvavidas, 18 para ser exactos. ¿Suena extraño y peligroso? Bueno, en realidad no, ya que cada uno de estos botes salvavidas puede albergar hasta 370 personas. Esto significa que todos los pasajeros y miembros de la tripulación, unos 8,000 si se llenara, estarán a salvo en caso de emergencia. Si de alguna manera pudiéramos organizar una carrera entre los dos barcos, bueno, el Titanic sería más rápido, superando al Wonder of the Seas por un nudo por hora. Hoy en día los pasajeros de cruceros están más interesados en la experiencia que en la velocidad del barco en sí. Por eso la velocidad no es un aspecto extremadamente importante. En términos de costos, el Titanic costó unos 7.5 millones de dólares en el momento de su construcción, lo que hoy equivale a unos 200 millones de dólares. ¿Y el Wonder of the Seas? Su construcción costó la asombrosa cifra de 1.350 millones de dólares, lo que lo vuelve 6 veces más caro que el Titanic. ¿Qué tal si comparamos los precios de las entradas? Bueno, en este caso, el boleto más barato del Titanic costaba 7 libras esterlinas, lo que equivale a unos $1,000 en la actualidad. El boleto más barato en el Wonder of the Seas cuesta actualmente $423, pero los precios pueden variar según el lugar y la temporada, el itinerario y la propina que le des a tu Royal Genie. Y sé que quieres preguntarlo, ¿qué pasará con los icebergs? Bueno, el Titanic navegó por el gélido Atlántico Norte, donde era necesario estar atento a ellos. El Wonder of the Seas navegará por el cálido Caribe, donde lo peor que podrás presenciar es un 17 en el Blackjack. Ups, perdiste. Al lado de sus otras hermanas de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas sigue siendo igual de impresionante. Los primeros barcos de la compañía podían albergar a unas 2.500 personas, incluyendo a los pasajeros y al personal. Estos barcos eran el Splendor of the Seas, el Legend of the Seas y el más pequeño de todos, el Pulgarcita of the Seas. No, espera, su nombre es Empress of the Seas. Ups, me equivoqué. Los barcos más grandes de la flota de la compañía pueden albergar a unas 9,000 personas en total, casi 3 veces el tamaño y la capacidad de los transatlánticos anteriores. El Wonder of the Seas es uno de ellos, así como el Harmony of the Seas y el Symphony of the Seas. ¿Ves un patrón aquí? Así es, si alguna vez encuentras un barco con Of the Seas en su nombre, es seguro asumir que pertenece a Royal Caribbean.
Pero si se trata de una lata de atún, podría llamarse Chicken of the Seas. ¿Qué? Me gusta el atún. Elegir entre los cruceros en función de su tamaño es como preguntarte si deberías visitar tu museo local o el Louvre en París. Todo depende de tus preferencias. Algunas familias prefieren los ambientes pequeños, otras son fanáticas de los grandes espacios que ofrecen todo lo que puedan necesitar. Desde un punto de vista histórico, lo mucho que hemos avanzado en materia de transporte marítimo es igual de emocionante. Por ejemplo, el SS Royal Williams fue el primer barco que realizó un viaje transatlántico, casi totalmente a vapor en 1833. Solo tenía 50 metros de largo y podía albergar a unos 155 pasajeros. No hubiera querido estar ahí, suena un viaje apretado. Por otra parte, el primer megabarco moderno del mundo fue el MS Sovereign of the Seas. Zarpó en 1987. Solo tenía 270 metros de largo y podía transportar un poco menos de 3.000 pasajeros. El tamaño y la capacidad no son las únicas mejoras de los nuevos cruceros. Los recientes avances tecnológicos en inteligencia artificial y reconocimiento facial han permitido a los operadores de cruceros garantizar un embarque más rápido y fluido para los pasajeros. Si antes tardaban entre 60 y 90 minutos en embarcar, hoy los operadores consiguen que la gente se instale con comodidad en menos de 15 minutos. De seguro ya estás deseando reservar un boleto, pero veamos algunas de las actividades más interesantes que puedes probar a bordo del Wonder of the Seas. Así sabrás en qué te estás metiendo. Todos los barcos del Royal Caribbean tienen varias obras de arte a disposición de sus huéspedes, pero el Wonder of the Seas va más allá. Y hasta cuenta con estatuas de astronautas en lugares clave del barco. Encontrarás al primer astronauta mirando a través del cristal en la cubierta, mientras que el segundo está ocupado escalando. El tercer y último astronauta es un aficionado del cine. Se encuentra cerca de los asientos en la sala de proyecciones. Buscar los astronautas es toda una experiencia para los huéspedes. En la zona sin acceso a luz solar, el Wonder of the Seas cuenta con balcones virtuales. En caso de mal clima, los huéspedes pueden seguir sintiéndose al aire libre sin tener que esconderse del viento o la lluvia. Los adolescentes tienen un lugar propio en el barco. Hay un club especial con una bañera de hidromasaje privada, una zona de selfies, juegos y asientos cómodos. La parte interior de este club cuenta con una máquina expendedora, una interesante colección de literatura y fútbol de mesa. ¿Dónde me anoto?